La llamada de Cthulhu. Parte 1. Encontrado entre los papeles del difunto Francis Wayland Thurston, de Boston. Resulta concebible pensar en la supervivencia de tales poderes y criaturas, una supervivencia de una época inmensamente remota en la que la conciencia estaba manifestada, quizá en formas y figuras que desaparecieron hace mucho ante el avance de la humanidad. Formas en las que solo la poesía y la leyenda captaron un fugaz recuerdo llamándolas dioses, monstruos y criaturas míticas de todo tipo y especie. Algernon Blackwood. 1. El horror en arcilla. A mi parecer, no hay nada más misericordioso en el mundo que la incapacidad del cerebro humano de correlacionar todos sus contenidos. Vivimos en una plácida isla de ignorancia en medio de mares negros e infinitos, pero no fue concebido que debiéramos llegar muy lejos. Hasta el momento, las ciencias, cada una orientada en su propia dirección, nos han causado poco daño, pero algún día la reconstrucción de conocimientos dispersos nos dará a conocer tan terribles panorámicas de la realidad y lo terrorífico del lugar que ocupamos en ella, que solo podremos enloquecer como consecuencia de tal revelación, o huir de la mortífera luz hacia la paz y seguridad de una nueva era de tinieblas. Los teósofos han adivinado la imponente grandeza del ciclo cósmico en el que nuestro mundo y la raza humana no son sino un incidente transitorio. Los filósofos han hecho insinuaciones acerca de extrañas supervivencias en términos que podrían helar la sangre si no se enmascarase tras un suave optimismo. Pero no procede de ellos la visión de épocas prohibidas, que me hace sentir escalofríos cada vez que pienso en ella y me vuelve loco en mis sueños. Esa pequeña visión, como todas las pavorosas visiones de la realidad, fue el producto de una reconstrucción accidental a partir de varias cosas diferentes, en este caso, un antiguo artículo de periódico y las notas de un profesor fallecido. Espero que nadie más sea capaz de repetir esta reconstrucción. De hecho, si yo viviera lo bastante, jamás aportaría conscientemente un solo eslabón más a tan horrible cadena. Creo que el profesor también tenía intención de silenciar aquella parte de la que tuvo conocimiento, así como de haber destruido sus notas si no le hubiera sobrevenido una repentina muerte. Mi conocimiento del asunto se remonta al invierno de 1926-27, momento en que tuvo lugar la muerte de mi tío abuelo George Gammel Angel, profesor emérito de filología semítica en la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island. El profesor Angel era una autoridad reconocida en inscripciones de la antigüedad, y con frecuencia habían recurrido a él los directores de museos importantes. A esto se debe que su fallecimiento a la edad de 92 años sea recordado por muchos. En el ámbito local, el interés se acrecentó por las oscuras circunstancias de su muerte. El profesor sufrió una extraña dolencia mientras volvía del barco de Newport. Tal y como dijeron los testigos, se derrumbó de repente tras haber recibido el empellón de un negro. ¿Qué? Tras haber Bueno. Se derrumbó de repente tras haber recibido el empellón de un negro con aspecto de marinero que había salido de uno de los raros y oscuros callejones de la escarpada pendiente que constituía un atajo entre los muelles y la casa del difunto en William Street. Los médicos fueron incapaces de encontrar ningún trastorno visible, pero terminaron por apuntar, tras una discusión, que la causa de la muerte debía ser una lesión desconocida del corazón, causada por el rápido ascenso de un hombre ya mayor por la colina tan pronunciada. En aquel momento no vi razón alguna para disentir de este dictamen, pero más tarde me vi inclinado a cuestionarlo, e incluso más que cuestionarlo. Como heredero y albacea de mi tío abuelo, que había muerto viudo y sin hijos, debía examinar sus papeles con cierta minuciosidad. A tal fin, llevé todos sus archivos y cajas a mi alojamiento en Boston. La mayoría del material que correlacioné será publicado más adelante por la Sociedad Americana de Arqueología. Pero había una caja que me resultó sumamente misteriosa y que me sentí reacio a enseñar a otros ojos que los míos. Estaba cerrada y no encontré la llave hasta que se me ocurrió buscar en el llavero que el profesor llevaba siempre en su bolsillo. Entonces pude abrirla. Pero parece que fuera solamente para toparme con una barrera más fuerte e inquebrantable. ¿Cuál podía ser el significado de aquel extraño objeto, bajo relieve de arcilla,
y de los inconexos apuntes, notas y recortes que encontré? ¿Había comenzado mi tío a creer semejantes supercherías en sus últimos años? Decidí emprender la búsqueda del excéntrico escultor responsable de aquel claro trastorno de la paz mental de un anciano. El bajorrelieve era una tosca pieza rectangular, de algo más de 2 centímetros de grosor, y con una superficie de unos 13 por 15, de origen evidentemente moderno. Por el contrario, su diseño distaba mucho de resultar moderno en lo que se refiere al tema y a lo sugerido por la obra, ya que, aunque los caprichos del cubismo y el futurismo son muchos y descabellados, no suelen servir para reproducir la enigmática regularidad que se esconde tras la escritura prehistórica, y ciertamente, el grueso de aquellos diseños parecía ser algún tipo de escrituras. Sin embargo, y a pesar de estar muy familiarizado con los papeles y colecciones de mi tío, la memoria me fallaba al intentar identificar a qué tipo pertenecía, o incluso al intentar recordar alguna pista de la más remota afinidad de aquella con otras escrituras. Sobre esos presuntos jeroglíficos se encontraba una figura con evidente propósito pictórico, aunque su ejecución impresionista impedía hacerse una idea clara de su naturaleza. Parecía tratarse de algún tipo de monstruo, un símbolo que lo representase, o una forma que solo una imaginación enfermiza podría llevar a concebir. No estaría traicionando al espíritu de aquella cosa si digo que mi imaginación, algo calenturienta de por sí, creía percibir en ella, de forma simultánea, las figuras de un pulpo, de un dragón y de una caricatura de ser humano. Una cabeza viscosa y cubierta de tentáculos destacaba sobre un cuerpo grotesco y escamoso, con unas alas rudimentarias, pero era el perfil general de toda ella lo que resultaba más espantoso. Detrás de la figura quedaba insinuado un ciclope de trasfondo arquitectónico. Los escritos que acompañaban aquella rareza, dejando a un lado un montón de recortes de prensa, habían sido escritos hace poco de la mano del profesor Engel, y no había pretensión literaria alguna en su estilo. Lo que parecía ser el documento principal se titulaba Culto de Cthulhu, en caracteres trazados concienzudamente para evitar una lectura equivocada de una palabra tan inaudita. El manuscrito estaba dividido en 2 secciones, estando titulada la primera 1925, Los sueños y trabajos sobre los sueños de H. A. Wilcox, 7 Thomas Street, Providence, Rhode Island. Y el segundo, Narración del inspector John R. Legras, 121 Bienville Street, Nueva Orleans, Los Ángeles. Notas sobre los mismos y sobre el relato del profesor Webb. El resto de los papeles manuscritos eran notas breves, algunas de ellas acerca de extraños sueños de personas diversas, y otras menciones de libros y revistas teosóficos, particularmente El Atlantis y el continente perdido de Lemuria, de W. Scott Elliot. El resto eran comentarios acerca de longevas sociedades secretas y cultos secretos, con referencias a varios pasajes de fuentes mitológicas y antropológicas, como pueden ser la rama de oro de Fraser y la brujería en la Europa occidental de la señorita Murray. Los recortes aludían a extrañas enfermedades mentales y a una ola de locura o demencia colectiva que tuvo lugar en la primavera de 1925. La primera mitad del manuscrito principal daba cuenta de un suceso bastante peculiar. Parece ser que el 1 de marzo de 1925, un hombre moreno y delgado, de aspecto neurótico y excitado, se presentó en la casa del profesor Engel llevando el singular bajorrelieve, todavía húmedo y fresco. En su tarjeta de visita aparecía el nombre Henry Anthony Wilcox, y mi tío lo reconoció como el Benjamín de una excelente familia que le resultaba conocida. En los últimos tiempos, el joven Wilcox había estado estudiando escultura en la Escuela de Diseño de Rhode Island y viviendo solo en el edificio Fleur de Lis, cercano a dicha institución. Wilcox era un joven precoz de genio reconocido, pero de una gran excentricidad, y ya desde la niñez había entusiasmado a gente con las extrañas historias y sueños que tenía por costumbre relatar. Decía asimismo que era psíquicamente hipersensible, pero la gente formal de aquella antigua ciudad comercial le tomaba simplemente por un tipo rarito. Al no mezclarse demasiado con sus compañeros de estudio, se apartó gradualmente de la vida social, y en aquel momento solo se relacionaba con un grupo de estetas de otras ciudades. Incluso el Club de Arte de Providence, en su celo conservacionista, lo dejó por imposible. Con motivo de la visita, según se leía en el manuscrito del profesor, el escultor pidió bruscamente la ayuda de mi tío para que,
dado sus conocimientos arqueológicos, identificara los jeroglíficos del bajo relieve. Habló de una manera tan distraída y afectada que indicaba tal presunción, que anulaba cualquier simpatía que pudiera sentirse por él. Mi tío le contestó con cierta brusquedad, ya que la notable frescura de la tablilla implicaba parentesco con cualquier cosa excepto la arqueología. La réplica del joven Wilcox, que impresionó a mi tío hasta el punto de recordarla y anotarla al pie de la letra, estuvo caracterizada por un matiz fantásticamente poético que debió marcar sin duda toda la conversación, y que tal y como ha podido comprobar más tarde, resultaba muy propio de él. Lo que dijo fue: claro que es nueva. La hice la pasada noche en un sueño que tuve sobre extrañas ciudades. Y los sueños son más antiguos que la enseñadora Tiro, la contemplativa Esfinge o la misma Babilonia, cercada de jardines. Fue entonces cuando comenzó su inconexo relato, que de repente avivó un recuerdo aletargado de mi tío y se ganó su fervoroso interés. La noche anterior había tenido lugar un leve terremoto, el de mayor intensidad de los últimos años en Nueva Inglaterra, y la imaginación del joven Wilcox había resultado fuertemente afectada. Al irse a dormir, tuvo un sueño sin precedentes sobre ciclópeas ciudades, de titánicos sillares de piedra y monolitos que alcanzaban el cielo chorreando todo el conjunto légamo de color verde y anunciando un horror latente. Los muros y pilares estaban cubiertos de jeroglíficos, y desde algún punto, bajo el suelo, le llegó una voz que no era tal, una sensación caótica que tan solo la imaginación podría transliterar en sonido, cosa que intentó hacer por medio del revoltijo casi impronunciable de letras. Cthulhu Talm. Este galimatías fue la clave para que el profesor recordase algo que le preocupaba y confundía. Preguntó al escultor con minuciosidad científica y estudió con intensidad, casi frenética, el bajorrelieve en el que el joven se encontraba trabajando, cuando, helándose de frío y vestido solo con su pijama, despertó de repente y se sorprendió al ver lo que hacía. Mi tío culpaba a su edad, como dijo Wilcox posteriormente, de su lentitud en reconocer los jeroglíficos y el diseño pictórico. Muchas de sus preguntas le parecieron fuera de lugar al visitante, especialmente cuando el profesor intentó encontrar conexiones entre Wilcox y extrañas sectas y sociedades. Wilcox no pudo entender las repetidas promesas de silencio que le fueron ofrecidas a cambio de admitir su pertenencia a una extendida organización religiosa de carácter pagano o místico. Cuando el profesor se convenció de que Wilcox ignoraba la existencia de cualquier tipo de culto o de saber arcano, no dudó en asediar a su visitante, solicitándole futuros informes acerca de sus sueños. Esto dio su fruto de una forma continuada, ya que tras la primera entrevista, el manuscrito hace constar las visitas diarias del joven, en las que relataba sorprendentes fragmentos de imágenes oníricas, cuyo principal contenido era siempre alguna terrible panorámica de carácter ciclópeo y de piedra oscura y chorreante, a la que acompañaba una voz o inteligencia subterránea que de forma monótona profería enigmáticos impactos sensoriales imposibles de transliterar, salvo en un galimatías. Los dos sonidos repetidos con más frecuencia, mencionados en las cartas, eran Cthulhu y Rlien.